Hola, mi nombre es Sebastián Carreño Leandro. Y Roberto Pérez Jimón. Bienvenidos a Desde el Rosal. Nosotros dos trabajamos en Solfin Casa de Bolsa, una entidad financiera que tiene más de 16 años brindando servicios en el mercado financiero nacional. Este es un espacio entre panas para hablar de finanzas, negocios y economía. Espero que lo disfruten. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Rosal. Seguimos a distancia, pero seguimos comprometidos con brindar información y en particular desde Solfin con satisfacer los servicios y las necesidades de nuestros clientes. Hoy queremos comentarles un poco qué está ocurriendo o qué ocurrió en particular ayer con el precio del petróleo. Para eso, un poco de contexto es necesario antes. Lo primero es un año en el que las cosas naturalmente son totalmente distintas a lo que suelen ser para el petróleo. El año comenzó con un miedo importante en los mercados de que la demanda de petróleo cayera significativamente producto del coronavirus. No porque el mercado estuviese esperando que se produjera esta cuarentena masiva que estamos viviendo, sino en particular porque donde se origina el virus es en China, que es el responsable de la mayor parte de la demanda de petróleo en el mundo. En la medida en la que China se fue desacelerando para poder hacer frente a la pandemia, que en ese momento todavía no había sido declarado pandemia, bueno, el mercado empezó a prevenir o a descontar en su precio que la demanda iba a caer y en consecuencia ibas a tener un exceso de oferta en el mercado. Esto es en un principio algo que empezó a generar mucho retroceso en el precio del petróleo, pero era nada más la punta del iceberg. En la medida en la que fue pasando el tiempo, no solamente fue la demanda en China la que se vio congelada por la situación del coronavirus, sino que esto se empezó a expandir por el resto del mundo. Más allá de la expansión de la demanda, hubo un punto clave en la historia del petróleo este año, que fue la negociación entre la OPEP y Rusia. La OPEP, que tenía varios años ya recortando producción para poder mantener un nivel de precios, eh, tuvo una ruptura interna que consistió más o menos en un juego de poder entre Rusia y Arabia Saudita. Rusia estaba en desacuerdo con extender aún más los recortes de producción que se habían hecho hasta ahora. Y estaba en desacuerdo fundamentalmente porque esos recortes de producción estaban sosteniendo el precio lo suficiente como para que algunas compañías de petróleo de esquisto en Estados Unidos siguieran siendo viables, aunque con precios más bajos esas compañías estarían fuera de mercado. Ante esa situación y esa puja entre Rusia, Arabia Saudita y estas compañías de petróleo de esquisto, Rusia se para de la mesa en la última negociación que tienen con la OPEP y dicen que no van a extender el acuerdo de recortes. Arabia Saudita, por su parte, que quería una extensión del acuerdo de recortes, reacciona contraintuitivamente. Es decir, lo que hizo Arabia Saudita fue recortar producción en grandes cantidades. Recortar producción, no, perdón. Arabia Saudita lo que hizo fue incrementar su producción. De esta manera inundó al mercado del producto e hizo que los precios cayeran. Entonces era una especie de tormenta perfecta porque tenías disminución de la demanda por el coronavirus en China y ya empezaba a disminuir en otros países también. Luego tenías un conflicto en la OPEP donde Rusia no quería expandir los recortes porque esto hubiese generado un entorno positivo para las empresas de petróleo de esquisto en Estados Unidos y se paró de la mesa de negociación. Y Arabia Saudita, que en un principio sí quería que se extendieran los recortes de producción de la OPEP, bueno, hizo exactamente lo contrario a lo que quería, es decir, incrementó su producción para generar una caída en el precio lo suficientemente fuerte como para obligar a Rusia a que se volviera a sentar en la mesa de negociación. Esta fue la primera ruptura importante en el año y esto fue lo que profundizó en un principio la caída del precio del petróleo. En efecto, Arabia Saudita logró su objetivo y Rusia se volvió a sentar en la mesa de negociación con la OPEP y acordaron
extender el acuerdo de recortes. De hecho, en esta extensión del acuerdo de recortes y en su negociación participó también el presidente Trump y participó México, por ejemplo. Es decir, países que generalmente no forman parte de las negociaciones de la OPEP. Este acuerdo terminó publicándose hace algunas semanas y esto apoyó hasta cierto punto un incremento en los precios del petróleo. Sin embargo, el recorte de producción no fue suficiente porque la caída en la demanda seguía produciéndose y ahora de manera más extensa por la cuarentena y por la desaceleración de la economía global, y además empezaba a aparecer un nuevo fenómeno en la historia del petróleo de este año, que es los problemas de almacenamiento para los inventarios que, producto de la caída de la demanda, habían empezado a crecer y crecer. Y eso nos lleva a lo que terminó pasando el día de ayer con el precio del petróleo y el famoso precio del barril negativo. Ok, gracias Sebas. Aquí Roberto. Muchas gracias por esa introducción con el tema del petróleo. Debe estar allá tú pasándose cuarentena en tus casas allá en Aspen, los grandes cacao. Bueno, ¿qué sucedió ayer con el petróleo? Bueno, el petróleo sucedió algo histórico. Nunca había pasado en la historia. Fue el tema de que el precio del barril de petróleo llegó a negativo. Siendo más específico, llegó a menos de $37 por barril de petróleo. Ahora, ¿qué es lo que pasó exactamente? El petróleo no se tradea o no se intercambia, no se comercia a través de bienes físicos. Tú primero compras un instrumento financiero que se llama futuro, que tiene una fecha de vencimiento. Y estos futuros se abarcan a varios meses. Por ejemplo, en el caso de ayer, este petróleo que llegó a menos $37 son los contratos de futuros de petróleo para mayo, para todos los deliveries o todas las comercializaciones que iban a llegar a los refinadores de petróleo para mayo. Por ejemplo, el precio del barril de petróleo de los contratos de junio se encuentra en estos momentos exactos de grabación a $16 por barril de petróleo. Al vencer este contrato, o cuando llega a expirar el contrato, estos instrumentos financieros se convierten en petróleo en la vida real. Ahora, los inversionistas que comercializan o tradean en este mercado tienen dos tipos de maneras de hacer ganancias o pérdidas. Justo antes de que se vence el contrato o expira, ellos venden tomando ganancias o tomando pérdidas a los demandantes del petróleo físico como tal, las refinerías, los países que lo demandan. Y la otra opción es, bueno, hacer un rolling. Lo que quiere decir un rolling es aplazar esa inversión para el próximo mes de contratos futuros, dependiendo de las especificaciones del contrato. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué llegó a menos 37? Sucede que Estados Unidos ahorita, debido al tema del coronavirus, se encuentra con una demanda de petróleo casi a cero. ¿Por qué? Porque la economía está paralizada. Hay un shock en la oferta y hay un shock en la demanda. Hay clausuras, hay encerronas, hay cuarentenas. Eso evita que el aparato productivo, el aparato consumidor se manifieste, y eso hace que la gente no utilice los carros, no utilice los camiones de las granjas, no pueda mover ningún tipo de maquinaria pesada, porque hay una contracción del aparato productivo muy fuerte que lleva a entonces acabar con las demandas de petróleo. Y como las demandas de petróleo está siendo reducida y la oferta de petróleo fue muy alta hasta hace nada, como mencionó Sebas, hasta hace mayo que se hizo el nuevo recorte de petróleo por OPEC Plus o OPEC más, de 9.7 millones de barriles empezando desde mayo, pero no lo vamos a ver en el corto plazo. En el corto plazo. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? ¿Por qué entonces? Porque no hay almacenamiento. Todo ese petróleo que está llegando ya llegó a unos puntos en los cuales todos los lugares de petróleo están llenos y supuestamente Estados Unidos no tiene la capacidad para seguir almacenando más petróleo. O sea, va a quedar petróleo casi que por afuera de los establecimientos, porque ese petróleo va a llegar a un lugar, no vas a poder meterlo en el almacén y vas a tener que ponerlo afuera. Pero ¿cuál es el problema? El petróleo no es no son libros, el petróleo no son vasos, el petróleo no son ningún tipo de material físico que nosotros utilizamos normalmente, porque necesita unas especificaciones para mantenerse, porque si no es un peligro
para la persona que lo adquirió. Ahora, que hay un mercado que sí se está beneficiando de todo esto y son los carriers, los largos buques de petróleo que ahorita, debido a este tema de la pandemia del coronavirus, están tomando un nivel en su demanda para ellos almacenar ese petróleo o alquilar ese espacio que ellos están ofreciendo altísimo. Entonces, por ejemplo, estamos viendo que antes los arrendamientos o para almacenar ese petróleo eran de $29,000 al día. Ahora, en promedio, los contratos de 6 meses para almacenar este petróleo en estos largos buques de crudo llegan a un promedio de $100,000 al día. O sea, este incremento no tiene ningún tipo de explicación más allá del de la oferta y el de la demanda. Y bueno, muy bien por la gente de los largos buques de crudo. Verdaderamente me alegro que van a tener una tremenda Navidad. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente sigue tomando estos costos, sigue tradeando petróleo a pesar de que pudiera parecer no sacarle ningún tipo de ganancia? Bueno, porque hay que ver el panorama más grande. Usualmente este es uno de los contratos más líquidos y más precisos que tiene la historia de commodities. Y hay que ver el outlook que viene. Según Michael Tran, que es el director de energía, de estrategia de energía de Capital Markets de RBC, le dijo a Bloomberg, por ejemplo, que el futuro para el petróleo iba a llegar a un piso que va a seguir probablemente los precios de los contratos de junio sigan bajando a unos niveles parecidos a los de mayo, pero que cuando el COVID se disipe, esta cuarentena desaparezca, va a haber una recuperación casi que de cohete. Creo que es un escenario muy optimista. Estamos viendo un mundo que está siendo paralizado y cada vez está viendo una merma económica mucho más pesada encima de su aparato productivo y sobre las perspectivas que tiene. Los crecimientos que se hablaban de recuperación de V ya se están convirtiendo más en una U, más en una W, más de Ls, no se están dando perspectivas muy positivas para el futuro. Pero sí sabemos que el petróleo va a seguir tradeando, va a seguir siendo un commodity necesario para la humanidad y que vamos a seguirlo muy de cerca aquí, desde el Rosal. Desde el Rosal es un podcast producido por Solfín Casa de Bolsa. Nuestro director, Humberto Becerra. Y los hosts, Roberto Pérez Jimón y yo, Sebastián Carreño Leandro. Esperamos que nos sigas escuchando y si quieres encontrarnos, ya sabes que estamos en el Rosal.